Doña Lucrecia Sánchez tiene 59 años, vive en un rancho perdido en las montañas de Durango, un lugar donde el tiempo parece detenido, donde las tradiciones son ley, donde lo que pasa dentro de las casas se queda dentro de las casas, donde nadie se mete en problemas ajenos, donde las mujeres aguantan, ancalan, obedecen, sufren en silencio. Tiene una historia que contar, una historia que durante años nadie quiso escuchar, una historia que la llevó 3 años a la cárcel, una historia que destruyó su reputación, que la convirtió en la bruja del rancho, en la asesina, en la mujer mala que mató a su marido. Pero la verdad es otra, Han. La verdad es más oscura, más triste, más terrible. No mató a su esposo, aunque todos creyeron que sí, aunque la acusaron, aunque la señalaron, aunque pasó 3 años encerrada esperando un juicio que nunca llegaba. La verdad es que el veneno no era para él, el veneno era para ella, para acabar con su propio sufrimiento, para terminar con 35 años de infierno, para descansar de una vez por todas. Nació en 1966, en el mismo rancho donde vive ahora, en una familia de campesinos pobres. Tuvo una infancia difícil, pero no diferente a la de otras niñas del rancho. Trabajar desde temprano, ayudar en la casa, obedecer a los padres, prepararse para el matrimonio que vendría tarde o temprano. Se casó a los 20 años con Hermenegildo Ramosán, un hombre de 12 años, mayor que ella, de otro rancho cercano. La familia de él tenía más tierra, más animales, más dinero. Era considerado buen partido. Su padre arregló el matrimonio. Lucrecia apenas conocía a Hermenegildo. Lo había visto en algunas fiestas, en la iglesia del pueblo. Nada más al principio. Todo parecía normal. Hermenegildo no era cariñoso, pero tampoco era cruel en trabajador. Serio callado. Tomaba, pero no más que otros hombres del rancho. Los primeros meses fueron tranquilos. Lucrecia pensó que podría ser feliz, que tal vez llegaría a quererlo, que construirían una vida juntos. Pero todo cambió cuando quedó embarazada. Hermenegildo empezó a cambiar, a ponerse más violento, más controlador. Le gritaba por cualquier cosa, porque la comida estaba fría, porque la casa no estaba limpia, porque ella se tardaba mucho en el arroyo. Por todo y por nada. A los gritos se volvieron rutina. Lucrecia pensó que eran las presiones del embarazo. ¿Qué se le pasaría cuando naciera el bebé? El bebé nació, una niña. La llamaron Mica. Elan Hermenegildo se decepcionó. Quería un varón. Le dijo a Lucrecia que había fallado, que para qué servía una mujer que solo paría hijas, que tendría que volver a embarazarse pronto, que necesitaba un hijo varón. Lucrecia apenas se había recuperado del parto. Tenía apenas 3 meses cuando Hermenegildo la obligó otra vez, y quedó embarazada de nuevo. El segundo embarazo fue terrible. Náuseas constantes, debilidad. Su cuerpo no estaba listo. Pero Hermenegildo no le permitía descansar. Tenía que seguir trabajando, cuidando a la bebé, haciendo todas las labores de la casa. Sin ayuda, sin descanso, nació otro bebé. Otra niña. Hermenegildo se enfureció. La culpó a ella. Le dijo que era su culpa, que las mujeres eran las que decidían el sexo de los hijos, que ella era inútil. Esa noche la golpeó por primera vez, con el puño cerrado, en la cara, en el estómago, en la espalda. Lucrecia no entendía qué estaba pasando, por qué su esposo la golpeaba, que había hecho mal. Gritó. Lloró, suplicó, pero él no paró hasta que se cansó. La dejó tirada en el piso sangrando, adoloridado, destrozado. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera golpeado, como si las marcas en su cara no existieran. Lucrecia pensó en irse, en volver con sus padres, pero cuando se lo mencionó a su madre, ella le dijo que no, que una mujer casada no se regresa a casa de sus padres, que el matrimonio es para siempre, que tiene que aguantar, que así son los hombres,
que seguro ella había hecho algo para provocarlo. Que fuera mejor esposa a más obediente. Más callada Lucrecia se quedó. No tenía opciones, no tenía dinero, no tenía a dónde ir, tenía 2 hijas pequeñas, un marido violento y una vida que apenas estaba comenzando. Y ya era un infierno. Los golpes se volvieron rutina. Cada semana Han, cada mes, por cualquier cosa, a veces sin razón, solo porque él había tomado, porque estaba de malas, porque podía. Han tuvo más hijos. En total, 6, 3 niñas y 3 niños. Finalmente, pero para cuando nacieron los varones, la violencia ya era parte de su vida diaria. Hermenegildo no paró de golpearla, la embarazaba. La golpeaba durante el embarazo. La golpeaba después del parto. La golpeaba siempre. A los niños crecieron viendo eso, pensando que era normal, que así se trataba a las mujeres, que los hombres tenían derecho a golpear a sus esposas. Pero Hermenegildo no solo la golpeaba, también la quemaba con cigarros en los brazos en las piernas, en lugares donde la ropa cubriera, para que nadie viera. Le apagaba el cigarro en la piel, mientras ella gritaba, mientras le rogaba que parara. Él se reía, le decía que era su mujer, su propiedad, que podía hacer con ella lo que quisiera. La encerraban a veces por días, en el cuarto de atrás, donde guardaban el maíz sin comida, solo un poco de agua. La dejaba ahí, castigada, como animal, por hablar cuando no debía, por mirar a otro hombre, por cualquier cosa que él interpretara como falta de respeto. Los niños escuchaban, sabían, pero no podían hacer nada. Tenían miedo, miedo de que su padre los golpeara. También los vecinos sabían, todo el rancho sabía. Escuchaban los gritos. Veían las marcas, veían a Lucrecia con el ojo morado, con el labio partido, con la cara hinchada, pero nadie decía nada, nadie intervenía, porque así eran las cosas, porque no te metes en problemas de matrimonio, porque lo que pasa en una casa es asunto privado, porque Hermenegildo tenía derecho, era su esposa, su propiedad. Lucrecia intentó pedir ayuda una vez. Fue con el presidente auxiliar del rancho. Un señor mayor respetado. Él le contó todo. Los golpes, las quemaduras, los encierros en el hambre. Le rogó que hablara con Hermenegildo, que lo hiciera entrar en razón. El presidente la escuchó. Luego le dijo que volviera a su casa, que fuera mejor esposa, que seguramente ella estaba provocando a su marido, que los hombres no golpean sin razón, que revisara su comportamiento, que fuera más obediente. Esa noche Hermenegildo se enteró. Alguien le contó que su mujer había ido a quejarse. La golpeó peor que nunca, con el cinturón con un palo. Le rompió 2 costillas, le dislocó el hombro, la dejó inconsciente. Los niños lloraban, gritaban, pero no podían hacer nada. Cuando Lucrecia despertó horas después, él le advirtió. Si volvía a hablar con alguien, si volvía a quejarse, la mataban y mataba a los niños también. A Lucrecia le creyó. Nunca más pidió ayuda. Pasaron 35 años así. 35 años de violencia diaria, de golpes, de quemaduras, de humillaciones, de hambre, de encierros, de amenazas de muerte, de terror constante, de despertar cada día sin saber si ese sería el día que él la mataría. Sus hijos crecieron, se fueron del rancho, algunos a trabajar, otros se casaron, otros se fueron a Estados Unidos, la dejaron sola con él. Cuando los hijos se fueron, empeoró. Hermenegildo bebía más, la violencia aumentó. Ya no tenía que esconderse, ya no había testigos, podía hacer lo que quisiera, y lo hacía. Lucrecia tenía 54 años, el cuerpo destrozado, la espalda torcida de tantos golpes, las manos quemadas, los dientes rotos, el espíritu aplastado. Ya no era persona, era sombra, era nada. Una noche después de una golpiza particularmente brutal, Lucrecia decidió que ya no podía más, aunque no quería seguir viviendo así, que prefería morir, que la muerte sería un descanso, una liberación
en un alivio. Pensó en ahorcarse, en cortarse las venas, en aventarse al barranco. Pero tenía miedo al dolor, miedo de fallar, miedo de que Hermenegildo la encontrara y la golpeara más por intentarlo. Entonces, pensó en el veneno. Sería más fácil, menos doloroso tal vez, más discreto. Podía hacerlo parecer accidente en enfermedad. A nadie sospecharía. Esperó a que Hermenegildo se fuera al pueblo. Se fue caminando al pueblo ella también. Entró a la veterinaria, compró veneno para ratas. Le dijeron que era muy fuerte, que tuviera cuidado, que una pequeña cantidad mataba a animales grandes. Perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Volvió al rancho, escondió el veneno en una lata vieja de café molido, en la alacena de atrás, donde nadie buscaba. Decidió esperar el momento adecuado. Cuando estuviera lista, cuando ya no pudiera aguantar más, ahí estaría su salida, su escape, su última opción. Pasaron 2 semanas. Hermenegildo seguía igual tomando, golpeando, gritando. Lucrecia esperaba. El veneno la reconfortaba. Saber que estaba ahí, que podía usarlo cuando quisiera, que tenía el control de algo, de su propia muerte al menos, ya que no había tenido control de su vida. Una noche Hermenegildo llegó más borracho que de costumbre. Venía de una fiesta en el rancho vecino. Había bebido mezcal todo el día. Llegó tambaleándose, gritando, exigiendo comida. Lucrecia le calentó los frijoles, le hizo tortillas, se las sirvió. Él las aventó. Dijo que estaban frías, que ella era una inútil, que no servía ni para calentar comida. Le exigió café caliente fuerte para la cruda. Lucrecia puso agua a hervir. Sacó el café, el café normal, no el que tenía veneno. Ese seguía escondido. Preparó el café en la olla de barro, lo coló. Se lo sirvió en una taza. Se lo llevó. Hermenegildo lo tomó, quemó la boca. Le aventó la taza. Le pegó. La tiró al suelo. Le gritó que era una estúpida, que lo había quemado a propósito. Lucrecia se quedó en el suelo, esperando a que se cansara, a que se durmiera, a que todo terminara. Hermenegildo se sirvió más café. Se lo tomó, sentó en la silla. Seguía maldiciendo, seguía gritando, seguía tomando el café. Entonces empezó, de repente, sin aviso, Hermenegildo empezó a convulsionar, a temblar. Se agarró el pecho. Los ojos se le pusieron muy abiertos. La boca se le llenó de espuma. Cayó de la silla al piso, temblando, sacudiéndose, haciendo ruidos extraños. Lucrecia se levantó. No entendía qué estaba pasando. Se acercó Hermenegildo. La miraba, con terror en los ojos. Intentaba hablar, pero no podía. Solo hacía sonidos en espuma. Salía de su boca. Lucrecia no hizo nada. Se quedó mirando, viéndolo morir. Viendo cómo su cuerpo se sacudía. Como la vida se le iba, no llamó ayuda. No gritó. No intentó salvarlo. Solo miró hasta que dejó de moverse. Hasta que se quedó quieto. Hasta que murió ahí en el piso de su cocina, a los 68 años. Lucrecia esperó. No sabía qué hacer. Al amanecer, fue con los vecinos. Les dijo que su esposo había muerto, que se había puesto mal en la noche, que había convulsionado, que había muerto. Los vecinos vinieron. Vieron el cuerpo, vieron la espuma seca en la boca, vieron los ojos abiertos, y empezaron a sospechar. Alguien dijo que parecía envenenamiento, que así se veía cuando alguien tomaba veneno. Otro recordó que había visto a Lucrecia en el pueblo, en la veterinaria, comprando veneno para ratas, hacía 2 semanas. Las sospechas crecieron. Los rumores se extendieron. Para el mediodía, todo el rancho decía que Lucrecia había envenenado a su marido, que le había puesto veneno en el café, que lo había asesinado. Llamaron a la policía. Vinieron del pueblo 2 policías. Interrogaron a Lucrecia. Ella les dijo la verdad, que sí había comprado veneno,
pero no para Elan, para ella misma, que no lo había usado, aunque estaba guardado, que Hermenegildo había muerto solo, que ella no le había dado nada. Los policías no le creyeron. Buscaron el veneno. Lo encontraron en la lata de café, en la alacena. Dijeron que era evidencia, que había envenenado a su esposo. La arrestaron, la esposaron, la metieron en la patrulla. Todo el rancho salió a ver a Ana, a señalar, a gritar. Asesina, bruja, mala mujer. Mató a su marido. Nadie la defendió. Nadie dijo nada de los 35 años de violencia, de los golpes de las quemaduras, de las humillaciones. Eso no importaba. A lo que importaba era que un hombre había muerto y su esposa era la culpable. La metieron a la cárcel del pueblo, un cuarto pequeño con otras 3 mujeres, esperando juicio. Le dijeron que podía tardar, que el sistema estaba saturado, que fuera paciente. Lucrecia no tenía abogado, no tenía dinero para pagar uno. Le asignaron uno de oficio, un muchacho joven, recién salido de la escuela, sin experiencia, sin ganas, que la visitó una vez. Le dijo que se veía mal, que había evidencia, que lo mejor era declararse culpable. Negociar una sentencia menor. Lucrecia se negó. Dijo que no había matado a nadie, que era inocente. El abogado se encogió de hombros. Dijo que era su decisión, que él haría lo que pudiera, pero que no esperara mucho. Pasaron los meses, luego los años. El juicio nunca llegaba. Siempre lo posponían. Falta de juez, falta de tiempo, falta de presupuesto, falta de interés. Lucrecia seguía encejada, sin condena, sin juicio, sin justicia. Sus hijos la visitaban poco. Algunos nunca fueron. Les daba vergüenza tener una madre asesina, una madre en la cárcel. Preferían olvidar, fingir que no existía. Solo 2 hijas la visitaban. Le llevaban comida, ropa, un poco de dinero. Le decían que aguantara, que pronto saldría pero no salía. Pasaron 3 años. 3 años encerrada, hasta que finalmente llegó la autopsia completa. La habían hecho mal la primera vez. Incompleta, superficial. Alguien ordenó una segunda más detallada. Los resultados fueron claros. Hermenegildo no murió envenenado, murió de infarto fulminante. Su corazón colapsó. Era diabético, sin saber, alcohólico crónico. Su corazón estaba destruido. Las convulsiones fueron del infarto. La espuma de la boca también. No había veneno en su cuerpo, nada, cero. Lucrecia fue liberada, sin disculpas, sin compensación, sin nada. Solo le dijeron que era libre, que se podía ir. Volvió al rancho, a la misma casa. Nadie la recibió con alegría. A nadie se disculpó. El rancho seguía creyendo que había matado a su esposo, que la habían liberado por tecnicismos, por fallas del sistema, pero que era culpable. Todos lo sabían. Vive sola ahora en esa casa. Sus hijos la visitan poco. Los vecinos no le hablan. La señalan cuando pasan, susurran. Ahí va la que mató a su marido. La que se salió con la suya, Lucrecia, no les hace caso. Ya no le importa. Sobrevivió 35 años de violencia. Sobrevivió 3 años en la cárcel, injustamente. Puede sobrevivir los chismes. El veneno sigue guardado en la misma lata, en la misma alacena. Lucrecia no lo ha tirado. Lo guardan por las dudas, por si algún día vuelve a necesitarlo. No para nadie más, para ella misma. Su escape, su plan B, su última opción. Sigue ahí esperando, como ha esperado ella toda su vida. Esta es su historia, la historia de una mujer que todos creyeron asesina, pero que en realidad solo quería morir en paz.